Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar sobre Facebook en tiempos de crisis. Os voy a dar unas cuantas pautas para que podáis afrontar vuestras campañas o vuestros contenidos durante estas semanas o estos meses que seguramente pues muchos de nosotros estamos confinados en casa en diferentes países. Pues empecemos. Como podéis ver, Uh, esta, esta presentación la voy a enfocar a Facebook Ads, pero claro, no vivimos una situación habitual hoy en día, sino que estamos en un momento de crisis sanitaria y entonces todo el panorama de inversión publicitaria ha cambiado y por este motivo creo que es muy interesante enfocar la presentación a qué se puede hacer ahora mismo. Seguramente la mayoría de vosotros, pues si estáis en una empresa, seguramente habréis visto reducido vuestro budget o presupuesto. Entonces, ¿qué debemos hacer con ese presupuesto? Tanto si nos lo han reducido los clientes como si nuestra propia empresa ha decidido reducirlo, ¿qué podemos hacer ante este panorama y cómo podemos invertir ese presupuesto que nos queda? Eso sí, es muy importante no quedarse quieto, porque justamente cuando hay una crisis, yo que vengo del mundo de la comunicación, cuando hay una crisis nunca debes quedarte parado, al contrario, sino debes reaccionar ante ella y buscar una solución. Se debe, sobre todo en el entorno digital, lo que nos permite y está muy bien es que puedes testear, medir y optimizar, siempre buscando los resultados, ya que ese budget o ese presupuesto que teníamos de origen se ha visto reducido y además todo lo que vamos a hacer debe estar enfocado a ese objetivo y es que cuando salgamos de la crisis estemos listos para que rápidamente podamos hacer crecer de nuevo nuestras ventas o conversiones. Os voy a dar unos cuantos datos para que veáis un poco cómo está el panorama mundial a día de hoy con lo que ha pasado desde febrero-marzo a nivel de inversión publicitaria. El país donde empezó pues todo el tema del COVID-19 pues fue en China. Entonces ellos nos llevan ventaja en el sentido de ver cómo está evolucionando todo. Entonces allí una de las fuentes que a mí más me gusta consultar de forma regular es la página de eMarketer porque te ayuda mucho a ver diferentes, digamos, gráficas desde diferentes puntos de vista sobre la inversión publicitaria, tanto la general como en el entorno digital. Y aquí se puede ver en la línea negra lo que era la inversión, en la línea roja la inversión prevista. Y en cambio la línea negra es la inversión real que se va a hacer, digamos, este año. También es la previsión de los próximos años, pero cuando la previsión que se tenía era de 121.130 millones de dólares y al final se ha ajustado a 113.670 millones. Como se puede ver, de lo que se había previsto a la inversión real del mes de marzo de 2020 ha caído 2 puntos en China la inversión publicitaria. Luego aquí ya se puede ver muy bien desglosada esa inversión en China, tanto en digital como en televisión, en radio, en periódicos, en magazines y también la publicidad fuera de casa, es decir, la que vemos en las calles. Y como se puede ver, la inversión digital se ve aquí un poco, pues, la inversión que había en octubre con la de marzo. O sea, la previsión que se hizo es realmente al final menor de lo previsto. Ha habido una caída de un 6% respecto a lo que había previsto. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que es una imagen de lo que nos puede venir a futuro, porque como en China pues ha sucedido todo antes, pues realmente ya se ve una evolución a futuro de lo que puede pasar. Pero bueno, esto se tiene que coger con pinzas porque al final son datos que están, digamos, son datos que se han predicho, no que realmente tenga que pasar así. O sea, realmente la caída puede ser o menor o mayor, aunque la previsión pues tiende a ser un poco mayor que ese 6% que se ha visto en China. Luego, otros datos que nos ofrece eMarketer es un poco el impacto el impacto que ha tenido el gasto publicitario. La percepción, digamos, se ha pedido en Estados Unidos, se ha hecho una encuesta entre publicistas y marketers
y se ha visto un poco que respondan a qué percepción tienen de cara a los siguientes trimestres, cómo creen que será el impacto y cuándo vendrá la recuperación. Entonces, el mayor impacto se cree que vendrá ahora en el segundo trimestre del año, que en el tercer trimestre pues ya la cosa se habrá solucionado bastante y que en el último trimestre del año se espera que el impacto ya sea mucho menor. Entonces, como esto no es como la crisis de 2008, que fue por una caída del funcionamiento financiero a nivel mundial, sino que es una crisis por un tema sanitario, se espera que la recuperación sea mucho más rápida, incluso en meses, no como en el 2008 que fue en años. Luego, también otra de las cosas que nos tenemos que plantear pues es la inversión que se hace en el duopolio de Facebook y Google, porque son las dos grandes plataformas publicitarias donde se realiza una mayor inversión a nivel mundial. Y aquí podéis ver los datos que había previsto, que seguramente estos datos realmente acabarán distorsionados y no serán los que se habían previsto, ni para Google ni para Facebook, que seguramente serán las plataformas que tendrán más pérdidas. Luego por sectores y plataformas, porque esto es importante de cara a las campañas. Hay sectores que seguramente podrán trasladar lo que es su inversión a lo mejor de otras fuentes, trasladarlas al entorno digital, porque pueden seguir vendiendo pero a través de su e-commerce o a través de marketplaces. Otras empresas pararán sus campañas porque a lo mejor no tiene sentido, si eres por ejemplo una empresa de viajes, pues no tiene sentido hacer campañas en estos momentos y habrás parado la inversión, y en cambio habrá otras empresas que potenciarán su inversión, como a lo mejor empresas del sector farmacéutico, sanitario o alimentario. Aquí se puede ver cuáles son las que realmente se ven más perjudicadas porque han tenido que cerrar, como por ejemplo aquí en España, que se ha dicho que tanto empresas automovilísticas, de turismo, de cultura, cine, espectáculos, pues han tenido que cerrar y no tiene sentido que realmente estén haciendo inversión a día de hoy. De aquí que las plataformas más afectadas pues sean las que normalmente reciben más inversión, que son Google, Facebook y Amazon. Aunque Amazon a lo mejor al inicio ha tenido una bajada, lo que ahora muchas empresas o pequeñas empresas se están centrando en Amazon, en hacer la inversión, porque ven allí como un lugar donde crear su pequeña tienda. Justamente Amazon hace poco, no sé si fue ayer o anteayer, abrió el poder hacer también, el montar tu store en Amazon, aunque seas una pequeña empresa, cuando antes tenías que cumplir unos requisitos. Ahora no, ahora ofrece a todo el mundo para que así grandes y pequeñas empresas puedan vender por internet. Bueno, aquí tenéis los sectores más afectados, como ya os he comentado, que serían sobre todo el sector del turismo, retail, entretenimiento, restauración, bienes de consumo y sector de lujo. Aunque bueno, el sector de lujo siempre es un sector que puede verse afectado un poco, porque ahora es verdad que la inversión o las compras han bajado, pero bueno, siempre es un sector que no está tan afectado como a lo mejor otros de los que están en la lista. Pero bueno, vamos a ver las cosas positivas, porque yo soy positiva y aunque es cierto que estemos en un momento pues delicado y que seguramente pues muchas personas lo estén pasando mal o estén preocupadas, tanto por temas de salud y familiares como también por sus empresas o sus trabajos, pues bueno, nos tenemos que preparar para salir de la crisis, y aquí os voy a dar pues esos pequeños consejos que os puedan ayudar a vosotros a conseguirlo usando Facebook. ¿Qué sectores están favorecidos? Pues muchos de vosotros ya lo sabréis y ya os he comentado algunos, como serían el farmacéutico, las e-commerce, todas las empresas relacionadas con alimentación, con higiene y limpieza, las empresas de delivery como serían Glovo o Just Eat, por poner unos ejemplos que reparten. Pues detrás, claro, está la empresa que reparte, pero también todas las empresas que hay detrás que usan estas plataformas para vender, como serían restauración con opción de entrega, plataformas de contenidos como por ejemplo Netflix o HBO, y proveedores de videojuegos, que justamente en esta fuente de información que os pongo aquí, en Sputnik Mundo, pero también en otras muchas, han detectado que justamente los videojuegos es uno de los sectores con mayor crecimiento, porque claro, al estar en casa pues buscamos opciones de ocio. También es cierto que hay una particularidad, y es que hay empresas que a lo mejor
no se han visto del todo afectadas, sino que simplemente han dejado de vender físicamente y han trasladado su pico de negocio al entorno online, porque ya tenían, digamos, trabajada la parte de e-commerce. O sea, no es que haya gente que solo haya perdido o ganado, sino que también hay empresas que simplemente han trasladado el entorno físico hacia el digital. A lo mejor tenían las dos opciones de venta, pero ahora solo pueden usar la digital y es la que estarán potenciando. Luego, también un tema interesante y positivo, pues es el hecho de que al estar confinados en casa, pues ha habido un crecimiento importante en el tráfico web. En Italia, pues se ha detectado de un 70% y en España de un 40%. Claro, cuando llega el momento de en cada país, pues que ha sido el momento de confinamiento, de quedarse en casa, pues seguramente es cuando ese incremento del tráfico web habrá aumentado y cada país pues será en ese momento en que se ha dicho pues que se tiene que estar en casa. Claro, en Europa primero fue en Italia y después fue en España y de aquí que primero creció el tráfico o se detectó ese crecimiento en Italia y luego se ha visto el crecimiento aquí en España y seguramente en el resto de países ese crecimiento también. Cierto que tiene la parte negativa de que al haber tanta demanda del tráfico web se ha tenido que bajar, digamos, la calidad de, por ejemplo, plataformas como Netflix para poder ofrecer el servicio y que no colapse Internet, que ya ha pasado, que los primeros días aquí, por ejemplo, hubo fallos, pero bueno, ya se ha arreglado. A ver, vamos a ver cómo realmente toda esta información la podemos transformar en algo beneficioso hacia nuestra empresa o hacia nuestra marca y además usando las plataformas publicitarias de Facebook. Lo más importante que debemos tener presente, mucha gente o muchas empresas han dejado de invertir en Facebook. ¿Eso qué significa? Que los costes han bajado, porque al final Facebook, al igual que Google y otras plataformas publicitarias como Twitter o LinkedIn o Pinterest, funcionan por subasta en la mayoría de compra de anuncios. O sea, es como la oferta y la demanda. Si hay mucha gente que demanda, los precios subirán, entonces tendrás que pujar más para poder aparecer. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando llega la época del Black Friday, el mes antes, todos los anuncios en Facebook que lleven la palabra Black Friday, pues realmente hay que pagar más para poder salir, porque al final es eso. Hay mucha demanda, muchas empresas quieren hacer sus anuncios para poder coger tajada de lo que es la época del Black Friday y entonces los costes aumentan y por eso si tus campañas durante esa época no están enfocadas al Black Friday es importante a lo mejor que no inviertas en esa época porque te encuentras con mucha competencia y los precios son más altos. Pues ahora es todo lo contrario, estamos en un momento que como muchas empresas han retirado sus inversiones, sobre todo empresas, por poner un ejemplo de el sector del turismo, de los viajes, de hostelería, que hacen muchas campañas en redes sociales porque es donde encuentran su target potencial, han retirado la inversión y entonces los costes son menores. Pues debemos aprovecharnos de esto. Aquí te voy a dar cinco claves para que puedas, digamos, usarlas de cara a hacer esta estrategia y aprovecharte de esta bajada de costes. Eso sí, debes tener muy presente que esto no durará muchos meses. En realidad, cuando salgamos del confinamiento y volvamos en unos pocos meses a una dinámica normal a nivel empresarial, seguramente las empresas volverán a invertir y los costes volverán a subir. Entonces, te recomiendo que no esperes, sino que te pongas a aplicar mañana mismo todo esto que te voy a contar hoy. La primera de las 5 claves que te quiero contar es que debes tener en cuenta las métricas. Las métricas son súper importantes. A veces cuando las campañas nos van muy bien, pues no las tenemos muy presentes o miramos a lo mejor solo el coste o la inversión que se está haciendo. Vale, el gasto de hoy es tanto, pero no se mira a lo mejor el coste por adquisición, cuánto te está costando el clic, cuántas impresiones has tenido o cuánto te está o cuál es tu CTR, porque además el CTR es una métrica muy importante que a veces no se tiene en cuenta a la hora de optimizar campañas. Pues aquí es muy importante que detectes las más importantes, que te las mires y lo siguiente que debes hacer es montar un cuadro de mando, como el que os enseño aquí en la imagen. Montarse un cuadro de mando o un dashboard
la verdad es que te facilita mucho el trabajo diario, sobre todo el auditar, digamos, diariamente tus métricas, porque al final, si de un solo vistazo tú puedes ver lo más importante, puedes saber si está funcionando o no y así parar las campañas y a lo mejor repensarlas y volverlas a empezar o simplemente retirar aquellos anuncios que no están funcionando. Porque ahora mismo, en un momento de crisis, el presupuesto, además que se ha reducido, es muy importante que lo invirtamos con un objetivo muy claro y es obtener resultados que pueden ser ventas o conversiones. A quien debemos tener en cuenta sobre todo es al buyer persona. O sea, el buyer persona, para quien no lo sepa, es como una recreación de tu cliente ideal. El buyer persona, cuando tú lo creas respecto a cada uno de tus productos o servicios, debes hacer que sea bastante real, incluso que tenga nombre y apellidos, incluso debes darle edad, cómo vive, cómo siente, qué piensa, cuáles son sus puntos, digamos, de dolor, saber qué es lo que le preocupa, sus necesidades. Pues a lo mejor tú has dibujado ese buyer persona y te ha ido funcionando, pero realmente como ha cambiado todo, pues también habrán cambiado las necesidades y los problemas de tu buyer persona y seguramente las búsquedas que estás realizando en estos momentos no son las mismas que realizaba a lo mejor meses atrás. Entonces debes hacer una keyword research semanal. Es decir, hacer una búsqueda de palabras clave para detectar qué están buscando ahora mismo y qué es tendencia, para así poder adaptar tus campañas y tus contenidos. Luego te recomiendo que también para tener informado o para saber qué está pasando, llames a tus prospects y a clientes para saber también pues esos cambios o necesidades. O sea, no solo ir a buscar qué keyword research están siendo tendencia en estos momentos a través, por ejemplo, de la herramienta Google Search Console, si la tenéis asociada a vuestra web, o incluso con Google Trend, que es una herramienta muy útil para saber tendencias, pues también puedes directamente eso, llamar a tus prospects y clientes y preguntarles y saber cómo les puedes ayudar y cuáles son sus problemáticas actuales. Y luego también otro aspecto muy importante es que lo comentes con todo tu equipo en las reuniones diarias o semanales que hayáis establecido. Si estáis en casa, pues siempre puedes usar herramientas o aplicaciones que te ayuden a comunicarte o de manera escrita o aplicaciones como puede ser el Hangout o Whereby. Hay varias que te pueden ayudar pues a hacer calls rápidas y directas y tener una reunión semanal o diaria y poder asistir al día. Aquí os pongo un ejemplo que veis la curva de tráfico de la web de CyberClick, que es la empresa donde estoy trabajando. Pues resulta que normalmente los fines de semana, como somos una empresa de marketing, nuestro buyer persona pues son responsables y directivos de marketing y ya sabemos que las consultas o los picos de tráfico más importantes diarios son entre semana de lunes a viernes y los fines de semana solemos tener una caída importante de tráfico y esto ya para nosotros era habitual. Pero una cosa que nos sorprendió es que cuando llevábamos aquí en España pues 2 semanas confinados, resulta que cuando llevábamos una semana confinados en casa, pues aquí os pongo el segundo sábado de marzo, que fue como el primer fin de semana que nos quedamos en casa, la bajada fue normal, pero el siguiente fin de semana, de repente, las búsquedas crecieron respecto al fin de semana anterior. Entonces aquí se ve un cambio de conducta del buyer persona. Nos da a entender que el buyer persona está en casa, que consume más contenidos y que ya no hace tanta diferencia entre el viernes o el sábado o el domingo porque al final está todo el día en casa. Entonces, esto es una oportunidad. Quiere decir que a lo mejor sí que es interesante lanzar contenidos también los fines de semana durante estas próximas semanas o meses que vamos a estar más en casa y todo va a estar más parado. Luego, el 3, el tema de la inversión es muy importante. La inversión debe ir enfocada a resultados en Facebook. Os pongo un ejemplo basándome en la metodología Funnel Advertising, que es una metodología que creamos en CyberClick y que es simplemente entender el funnel de conversión de forma que si la fase TOFU o Top of the Funnel es cuando el usuario te está conociendo, la parte MOFU o Middle of the Funnel es cuando
el usuario ya te conoce y está investigando más en profundidad cómo le puedes ayudar, pero todavía hay otras empresas que tienen en mente. Y la parte BOFU o Bottom of the Funnel, que es la parte más baja del funnel, es la parte en que están ya más cercanos a la conversión, o sea que ya casi seguro que están a punto de comprarte, o a lo mejor están dudando entre tu opción y otra empresa. Pues en la metodología Funnel Advertising lo que hacemos es girar la manera de hacer las campañas. En lugar de empezar por la parte tofu e ir bajando a los usuarios en el funnel, entendemos que es mejor primero ir a la parte bofu a hacer las campañas porque sabes que allí tienes ya las personas más cercanas a la conversión, luego subir a la parte mofu, cuando la parte bofu pues llega un momento que la gente que tienes preparada para la compra pues digamos las campañas entran en un punto de estancamiento, entonces es el momento de empezar a generar campañas en la parte mofu y luego en la parte tofu. Vale, pues normalmente como una estrategia normal el 100% del presupuesto lo divides entre estas tres fases del funnel, pues a lo mejor en una estrategia normal en Facebook sería un 40% del budget en la parte más baja del funnel porque es donde hay una mayor conversión. Perdón, una mayor tanto por ciento de personas preparadas para la venta. Luego un 30% del presupuesto en la parte mofu y el otro 30% para la parte tofu. Pero ¿qué pasa? Que no interesa ahora mismo gastar dinero en fases que sabes que no tienen las personas todavía preparadas para la venta. Entonces te recomiendo que todo el presupuesto del que dispongas actualmente y si además está reducido, lo enfoques a donde sabes que vas a obtener resultados y ventas, es decir, a las partes más bajas del funnel. Casi que te recomiendo que el 75% lo enfoques a campañas en la parte baja del funnel, en la parte más cercana a la conversión, y un 25% a la parte mofu, porque así lo que estás haciendo es empujarlos con esa campaña hacia la parte bofu, es decir, que con esa campaña de mofu estás generando potenciales clientes que se van a ir acercando hacia la venta, es decir, tener esa mentalidad de invertir solo en resultados, ya que el budget se te ha reducido y es un momento en que también las personas están haciendo contención de gasto en Internet y en general. Luego, otro punto importante, no hagáis campañas de venta directa, a no ser que seáis de uno de los sectores que realmente ahora mismo tienen más demanda. O sea, tiene sentido hacer campañas de venta directa si eres de sectores de alimentación, farmacéutico, de higiene, si son estos sectores, porque sabes que realmente vas a obtener resultados porque es lo que está buscando ahora mismo la gente. Pero hay muchos otros sectores que realmente ahora mismo han tenido que hacer ese parón y se están preguntando qué pueden hacer para seguir haciendo o generando oportunidades de venta en este momento de parón. Por ejemplo, el sector justamente transportes, el sector viajes, el sector de aviación, las agencias de viajes. ¿Qué podemos hacer? Porque no tiene sentido ahora mismo hacer campañas. Justamente aquí en España, ahora mismo muchas agencias de viajes ya estaban preparando sus campañas para hacer las promociones de verano, para los packs o viajes de ofertas de verano. No tiene sentido hacerlas, o sea, están paradas. Pues, ¿qué pueden hacer? Generar contenido. Generar contenido de valor que pueda ayudar. Un ejemplo de una agencia que vi y que además hemos puesto en uno de nuestros artículos es que ha dejado de hacer publicaciones respecto a viajes y lo que ha empezado es hacer publicaciones que ayudan a los viajeros que se han quedado como entre comillas atrapados en algún lugar, en algún aeropuerto, en algún lugar del mundo y no pueden volver a casa, pues está haciendo justamente contenidos para ayudar a esos viajeros, dando las últimas informaciones, lo que está sucediendo, si en tal país pues han cerrado vuelos o han cancelado, y así de esta manera ha pasado de ser una agencia de viajes a ser una agencia que no promociona ahora viajes, sino que ayuda a los viajeros.
De aquí que es muy importante pues hacer el doble de contenidos que hacíais hasta ahora, y lo que podéis hacer es justamente hacer campañas en Facebook promocionando esos contenidos para atraer público potencial que esté alineado con vuestro sector, y luego podéis transformarlos a lo mejor en leads o en contactos para luego, cuando salgáis de la crisis, trabajar esos contactos hacia la venta. O sea, ahora no es momento de trabajarlos hacia la venta si no podéis, porque si no sois de uno de esos sectores, pues que ahora mismo sí que está en crecimiento, sino de los que han tenido que hacer parón, pues podéis potenciar vuestros contenidos y hacer campañas de esos contenidos en Facebook. Me han llegado algunas preguntas, las voy a responder. Jorge Canido, ¿cree que vale la pena invertir en publicidad en esta crisis? Sí, es lo que os comentaba, sí que creo que vale la pena, si realmente tenéis un budget. De aquí que aquí uno de los puntos que ponía es que si podéis ahorrar en algunas de las partidas presupuestarias pues que teníais, que ahora mismo pues se pueden ahorrar, como a lo mejor serían dietas o viajes del personal, y se pueden invertir en hacer contenido y luego publicitarlo, pues realmente puede ser muy interesante. A lo mejor no hacer publicidad de venta directa, pero sí contenidos que sean útiles a vuestro sector. Podéis a lo mejor montar webinars. Muchas empresas lo que están haciendo ahora son justamente emitir webinars, emitir Q&As en directo, es decir, que las personas puedan estar en el directo y hacer preguntas como estamos haciendo ahora. Pues es hacer estas técnicas, es comunícate con tu potencial cliente, dales información, ofréceles contenido de valor para que luego, cuando sea el momento de la recuperación, te tengan de referente y cuando les surja la necesidad de la venta, la realicen contigo, porque te has posicionado con ese contenido de valor, además en un momento de crisis. Otra pregunta, José Gutiérrez. Creo que es bueno aprovechar el momento para sensibilizar al público, pero con tu marca. Tenerlos en la mano para que cuando acabe puedas introducir tu producto poco a poco. ¿Qué opinas? Pues que me parece perfecto, porque es eso, justamente este es el momento de contención, pero a la misma vez de concienciar, de formar a tu audiencia para luego poder, dentro de unos meses y cuando todo vuelva a una cierta normalidad, poder ya generar la venta, porque todos ahora estamos haciendo contención, pero no es una crisis financiera como la del 2008, es una crisis diferente, es sanitaria. Cuando realmente todo esto pase, todo se reactivará, todas las inversiones se volverán a hacer, a lo mejor no al mismo nivel que antes de la crisis, porque es cierto que va a haber una crisis económica seguramente corta en el tiempo, pero seguramente las inversiones se reactivarán y todo volverá a funcionar. Y entonces es cuando debemos aprovechar. Si hemos hecho un trabajo previo durante estos meses, realmente luego nos será mucho más fácil ponernos con la marcha directa y trabajar esos contactos que hemos hecho. Y luego el punto final es las nuevas oportunidades. Si por ejemplo eres una empresa y tus clientes estaban focalizados a estos sectores que han hecho parón y entonces han parado la inversión contigo, pues es un momento de buscar nuevos mercados, de buscar nuevas oportunidades. A lo mejor estábamos acomodados en determinados sectores de clientes y en hacer campañas en Facebook de esos sectores, y a lo mejor es la oportunidad de lanzarte a buscar clientes de nuevos sectores para hacer campañas de esos nuevos sectores, como serían el sector en estos momentos pues alimentario o farmacéutico o de ocio online me refiero. Es buscar esas oportunidades o por ejemplo potenciar el e-commerce, como por ejemplo el hecho de que ahora Amazon nos haya abierto la posibilidad de montar nuestra store dentro sin tener que cumplir esos requisitos que antes tenía, y entonces podemos hacer publicidad en Facebook que lleve hacia nuestra e-commerce montada en Amazon. Quiero decir, tenemos que buscar todas esas nuevas oportunidades porque al final, cuando estás en un momento de crisis, el ingenio siempre se activa y al final haces esa nueva búsqueda para poder salir antes de la crisis. No te encierres en ti mismo, comparte todo con el equipo. Haced una búsqueda entre todo el equipo en la reunión semanal de nuevas oportunidades e ideas. Además,
Seguramente si el equipo pues ha dejado de hacer determinadas tareas que tenía habituales, puedes justamente ponerlo a generar ese contenido, a generar esos nuevos contactos, a que esos contenidos los podáis publicitar en Facebook para atraerlos. Por ejemplo, si hacéis webinars y hacéis que la gente se registre, por poner un ejemplo de contenido, lo que estáis es fomentando el crecer vuestra base de datos, una base de datos que luego podréis trabajar más adelante. O sea, pensad que Facebook es una de las herramientas más potentes con todas las redes sociales que tiene para generar leads. Más preguntas. José Gutiérrez continúa con otra pregunta. ¿Cómo podríamos hacer el paso de awareness a conversión de compra luego de la crisis? ¿Qué nos recomiendas? Pues es eso, o sea, de awareness yo personalmente ahora mismo no haría campañas en la fase de awareness, que sería la fase tofu. Yo apostaría más por las fases mofu, la de consideración y la de conversión, o sea, las más bajas del funnel. Luego, cuando realmente pues acabe la crisis, pues sí que volvería a apostar por hacer campañas de awareness. Luego, Key Álvarez. Hace poco coloqué la frase cuidémonos del COVID-19 en Twitter. Era una campaña de alcance, pero sin aviso ni nada me bloquearon el anuncio. Estaba activo en el icono, pero a la par decía detenido. Lo solucioné quitando esa palabra ya que supuse que era lo que estaba bloqueando el anuncio. ¿Qué recomendación me darías para que me acepten este tipo de palabras? A ver, ahora mismo muchas campañas en Facebook y en otras redes sociales, tanto a nivel de pago como orgánico, están usando mucho las palabras COVID-19, coronavirus, virus. Entonces lo que debemos hacer es a lo mejor leer previamente cuáles son las normativas que han establecido cada una de las redes sociales para hacer campañas que contengan estas palabras, porque además el tema de salud o el tema farmacéutico son temas muy delicados a la hora de hacer campañas en redes sociales. Por ejemplo, las farmacéuticas suelen ser sectores muy controlados y muy regulados a nivel mundial, o sea, es verdad que cada país tiene sus especificaciones, pero suelen estar muy regulados y normalmente no pueden hacer campañas de todos los productos que tienen. Y entonces muchas veces lo que optan es por hacer campañas de contenido, o sea, de contenido escrito o webinars o vídeos que a lo mejor están más alineados con estilo de vida y luego de manera indirecta así potencian el producto. ¿Qué quiero decir con esto? Revisad muy bien los temas de cada plataforma relacionados con las palabras coronavirus, COVID-19, porque puede ser que como le ha pasado a Kate, que le acaben bloqueando los anuncios y también depende del enfoque que le den. Pensad que los anuncios cuando se hacen se suelen validar, es decir, que hay un equipo que los revisa antes de lanzarlos. O si hay una denuncia por parte de alguno de las personas que ve el anuncio, puede ser que te lo bloqueen. Por eso es importante mirar muy bien las especificaciones de cómo usar estas palabras y también el contenido que se está promocionando con ellas. David Bonilla, me gusta ver cómo las empresas están innovando para llegar a su público potencial. ¿Cómo ves tú estas innovaciones? Pues la verdad es que yo lo veo increíble porque, mira, fui un webinar que hizo la semana pasada HubSpot, que es una de las plataformas más importantes de inbound marketing a nivel mundial. Hizo un webinar de ventas la semana pasada y dijo una frase que me encantó. Y es que el coronavirus nos ha empujado a llegar al futuro. Y es bien cierto, tanto que se hablaba de hace años del teletrabajo, de estar conectado a distancia, de poner herramientas en las empresas, de confiar en los trabajadores, de que harán su trabajo desde casa, porque siempre el empresario, una de las cosas que le ha tirado más hacia atrás de dejar hacer teletrabajo a sus trabajadores, pues era eso de que si está en casa en realidad no estará haciendo nada. Cuando personalmente, por la experiencia que yo tengo de mi empresa y también de otras empresas, es que muchas veces al final en casa acaba siendo más productivo porque no tienes que desplazarte, o sea, esas 2 horas, porque de media gastamos 1 hora para ir al trabajo y otra para volver, son horas perdidas y en cambio en casa si te quedas son horas que ganas. O al contrario, estás en casa, estás más tranquilo y así puedes ser más productivo porque trabajas de un tirón. O sea, tenemos que ver las oportunidades y además el hecho de esta crisis nos ha obligado
a instalar todas las herramientas necesarias para poder hacer teletrabajo, Slack para comunicarte, Hangout o Meet, que se llama ahora, para hacer las videollamadas. Y al final se ha normalizado. Lo que antes hacíamos presencialmente se ha demostrado que se puede hacer digitalmente. Sé que es verdad que no todos los sectores lo permiten, que hay sectores que tienes que estar en persona para poder trabajar, pero muchos otros que se hacían presencialmente y se podían hacer en realidad desde casa y no se permitía, pues ahora se ha demostrado que realmente se puede. David Bonilla, me gusta, perdón, con esa cerramos. Bueno, ya la última pregunta ha sido esta y ya cerramos el webinar.